a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta capítulo 6, versículo 9. Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta Efesios capítulo 6, versículo 9. Una gran sección de la palabra del Señor, y es muy importante que como iglesia del Señor lo aprendamos y lo leamos juntos, amados hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta Efesios capítulo 6, versículo 9. Porque todo eso es una sección, solo que en nuestras Biblias, en la Reina Valera, los han separado por capítulo, y la manera correcta de separarlo creo que es desde el 18 hasta Efesios 6, 9. Por eso voy a leer todo esto, porque nos habla de un solo tema. Bien, hermanos, voy a suplicarles por ponerse en pie, por favor, pónganse en pie. En señal de sumisión, reverencia y respeto ante la palabra santa de nuestro Dios, puestos en pie, vamos a dar lectura, amados hermanos. Vamos a leerlo de esta manera. Voy a leer yo un versículo y luego la iglesia va a leer el siguiente versículo. Así, de manera alternada. Y el último versículo, que es Efesios 6, 9, lo vamos a leer todos juntos. Efesios 5, 18, dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Todos juntos, hermanos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén, hermanos. Hasta aquí la lectura de la santa palabra de nuestro Señor. Que Dios mismo pueda grabarlo en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, Señor, en esta noche nos acercamos y nos humillamos ante tu presencia. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu para vivir la clase de vida que tú quieres que vivamos. Señor, reconocemos que sin la guía de tu Santo Espíritu, Señor, no podemos, Señor, vivir a la manera en la que tú ordenas en tu santa palabra. Padre, rogamos, Señor, que durante todos estos domingos tú nos enseñes, que nos alimentes, Señor. Y si hay necesidad de recibir exhortación tuya, exhórtanos, Padre. Si hay necesidad de recibir consuelo de ti, Señor, consuélanos, Padre. Pero sobre todo esto, Señor, tu palabra, Señor, tu santa palabra, tu palabra perfecta, tu palabra autoritativa, tu palabra por la cual hemos llegado a la vida eterna, Señor. Tú mismo, Padre, grábala en nuestra mente, grábala en nuestros corazones. Haz que tu palabra, Señor, dirija nuestra vida. Ya no queremos, Señor, vivir guiándonos por nuestras propias opiniones humanas. Queremos vivir, Señor, siendo guiados por tu santa palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Instrúyenos, Señor, en el camino de tu verdad, Padre, porque tu verdad permanece para siempre. Bendice, Señor, a cada familia que está esta noche reunido aquí. Bendice a cada matrimonio, Padre, y lo pongo delante de tus pies, Señor, porque tú eres quien los ha unido, porque tú eres el que ha creado el matrimonio. Ruego, Señor, para cada pareja, tú mismo, Señor, derrama de tu gracia. Ruego, Señor, para los hijos que estamos también en esta noche presente. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y ayúdanos a ser obedientes a nuestros padres, porque tú dices, Señor, esto es bueno, esto es justo y esto es tu mandamiento, Padre. Señor, a aquellos que son jefes en sus respectivos centros laborales, Señor, ayúdenles a que sean jefes de acuerdo a tu palabra. Y todos aquellos, Señor, que estamos en sujeción a nuestras autoridades, ayúdanos, Señor, a someternos, porque tu palabra nos enseña, Señor. Padre, en esta noche, guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, tomen asiento, por favor. Bien, hermanos, para mí es un privilegio presentar una nueva serie de estudios. Y no sé cuántos domingos vamos a estar estudiando todos estos versículos que acabamos de leer, porque es grande. Y esta noche solo vamos a meditar en un solo versículo. En un solo versículo, porque hay tanta información, hay tanta riqueza en la palabra de Dios, hay tantos mandamientos en la palabra de Dios, que por esta noche creo que solo un versículo vamos a meditar. Desde luego, viéndolo con toda la palabra de Dios, para poder entenderlo de la mejor manera. ¿Cuál es el tema que vamos a estar viendo durante todos estos domingos, hermanos? Bien, el tema que vamos a tratar durante estos domingos es el Evangelio en las relaciones personales. Si tú quieres anotar el título en tu cuaderno, puedes anotar, de eso vamos a hablar. El Evangelio en nuestras relaciones. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida cristiana si ustedes son padres de familia, si son esposo o esposa? ¿Cómo debe ser el esposo con su esposa? ¿Y cómo debe ser la esposa con su esposo? De eso vamos a estar aprendiendo. Después vamos a aprender, si tú tienes hijos pequeños, tal vez ya son jovencitos, ¿cuál es tu tarea y tu responsabilidad como padre? ¿Qué debes hacer con tus hijos? Y si tú eres hijo como yo, pues vamos a aprender también de nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando nuestros padres nos dan una orden? ¿Cómo debemos actuar delante de nuestros padres? ¿Será cierto que el hijo puede vivir sujeto a su padre solo hasta que cumple los 18 años y cambia su DNI de amarillo a celeste? Hay muchos que quieren independizarse, pero vamos a aprender en la palabra del Señor. Y si tú tienes algún trabajo, algún negocio, y alguien está como empleado bajo tus órdenes, ¿cómo debe ser tu trato a tu empleado? ¿Le vas a tratar de manera injusta o vas a tratarle de manera justa?
Y si tú eres empleado como muchos de nosotros, trabajamos bajo las órdenes del jefe, ¿cómo debemos estar en relación a nuestro jefe? Y mira, hay tanta maravilla que el Señor nos va a enseñarnos en su palabra. Pero en esta noche vamos a meditar en el versículo 21. Y voy a leer, dice el Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vez más, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí tenemos un gran mandamiento, y en esta noche vamos a hablar acerca de la sumisión. ¿Qué significa la sumisión? En primer lugar vamos a ver qué necesitamos, qué debe suceder en nuestra vida para someternos los unos a los otros. En segundo lugar vamos a aprender qué cosa es la sumisión. En tercer lugar vamos a ver qué cosa no es la sumisión. Bien, son 3 puntos. En primer lugar vamos a aprender qué necesitamos, qué debe suceder en nuestra vida para obedecer este mandamiento de someternos los unos a los otros. En segundo lugar, ¿qué es la sumisión? Y en tercer lugar, ¿qué cosa no es la sumisión? Bien, hermanos, ¿está claro? Esos 3 puntos vamos a estar estudiando en la palabra del Señor en esta noche. Así que acompáñenme con su mirada aquí a Efesios 5:18. Estoy tan emocionado, hermanos, que quisiera explicarles muy bien lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, pero voy a guardarme para poder preparar otra serie de estudios sobre este tema. Pero esto es el requisito para someternos unos a otros. Bien, hermanos, tenemos un poco de interferencia, pero no hay problema. Bien, entonces el tema de esta noche es la sumisión. Ahora, ¿cómo te sientes tú, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando escuchamos esa palabrita, sumisión? Para algunos la palabra sumisión es algo extraño. ¿Qué? ¿Dios quiere que yo me someta? Eso me parece que hay que cogerlo con pinzas. Para otros, la palabra sumisión es una palabra pasado de moda, algo de los abuelos. Para otros, la palabra sumisión es una palabra agresiva. ¿Qué? ¿Me van a decir que yo tengo que someterme? ¿Me van a oprimir? ¿Eso es lo que Dios quiere, que me opriman? Hay muchos que consideran así a la palabra sumisión. Pero saben, hermanos, en esta noche vamos a aprender que no es así. Y soy consciente también, hermanos, que al hablar de la palabra sumisión, al hablar de lo que significa la sujeción y el sometimiento, soy consciente de que este tema no es agradable a nuestra sociedad. Vivimos en un mundo y en una sociedad donde nadie quiere sujetarse a los demás. Todos quieren ser jefes, todos quieren ser gerentes, todos quieren ordenar, todos quieren estar a la cabeza, todos quieren tener a la gente debajo de ellos. Todos dicen, bueno, que se sometan a mí, pero yo someterme, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a someter? ¿No? Entonces, esta enseñanza, hermanos, soy consciente de que no le gusta a la sociedad que no ama al Señor. Y probablemente a muchos de nosotros, tal vez nos sacude un poco la cabeza y diga, ¿cómo es posible que la Biblia hable de sometimiento? Otros pueden pensar que la enseñanza de la sumisión es una enseñanza tradicionalista. Las iglesias tradicionales son las iglesias que hablan sobre el sometimiento, pero la palabra del Señor nos habla acerca de someternos. La pregunta es entonces, ¿es fácil o difícil someternos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Será fácil o difícil someternos? La respuesta, hermanos, es imposible someternos, a menos que el ser humano normal y natural, el hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, es tan amante de sí mismo que cree, que piensa que todo el mundo gira alrededor de él. Por lo tanto, él no va a querer sujetarse ni obedecer a los demás. Él va a querer que todos se sujeten a él, que se sometan a él, pero sujetarse no. Es
imposible para el hombre que no conoce a Dios someterse. Entonces, en primer lugar, ¿qué necesitamos para someternos los unos a los otros? Y aquí está en el versículo 18, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí está la clave, hermanos. Lo que usted y yo necesitamos para someternos mutuamente, para obedecer a nuestros superiores, si tú eres hijo, para obedecer a tus padres, si usted es esposa, para obedecer y respetar a su esposo, si usted es esposo, para amar y proteger y sacrificarte por tu esposa, lo que se necesita, hermanos, es una vida llena del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios no toma el control de tu vida, si el Espíritu Santo de Dios no toma el control de nuestras vidas, no toma el control de nuestra mente, no toma el control de nuestros corazones, hermanos, es imposible someternos los unos a los otros. Amén. Es decir, sin Dios no podemos someternos. Dice su palabra: sed llenos del Espíritu. Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas? Y una vez más, tengo que ponerme como una camisa de fuerza para decirles, en otro momento vamos a estudiar a profundidad todo esto. Pero ahora voy a mostrarles un texto para poder entender así, a manera de resumen, qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a relacionar este pasaje con Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero estamos aquí en Colosenses 3, 16. Colosenses 3, 16. Amados hermanos, dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, amados hermanos, yo quiero que comparemos este versículo con lo que dice en Efesios 5, 18 y 19. Dice, voy a leer desde la mitad del verso 18. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice Efesios. Y Colosenses dice, 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Escuchen lo que dice luego: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Hay algún parecido, hermanos? ¿Se parece en algo? ¿Sí? Amén. Bien, hermanos, ¿qué significa una vida llena del Espíritu Santo, hermanos? De acuerdo a lo que estamos viendo, una vida llena del Espíritu Santo es aquella vida que está llena de la palabra de Dios, es aquella vida que está saturada de la palabra de Dios, es aquella vida en cuya mente reside la palabra de Dios y en el corazón la palabra de Dios le guía. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: si tú eres lleno del Espíritu Santo, como resultado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se manifiesta una vida llena del Espíritu Santo? Dice: vas a cantar al Señor con gozo en tu corazón, con sus salmos, con sus himnos, con sus cánticos espirituales. Vas a dar gracias al Señor por todo. ¿Y qué va a pasar si usted y yo somos llenos de la palabra de Cristo? Va a suceder lo mismo. Vamos a cantar y alabar al Señor con sus himnos, sus cánticos espirituales y sus salmos. El mismo resultado nos hace ver, hermanos, que ser lleno del Espíritu Santo no es más que ser lleno de la palabra de Dios. Amén. Voy a poner un ejemplo.
algunos hermanos yo he estado hablando sobre esto y les he puesto este ejemplo. ¿Cómo es una persona llena de tristeza? ¿Cómo actúa una persona cuyo corazón está saturado por la tristeza y el dolor? ¿Saben? Sus ojos empiezan a derramar lágrimas. Está llorando inconsoladamente y no le avergüenza que la gente lo esté viendo, porque así está. Todo su ser, todo su cuerpo está dominado por la tristeza. ¿Cómo es una persona que su corazón está lleno de ira, lleno de enojo? Su mente está nublado y empieza a romper su televisor, rompe la computadora, patea a su perro y a su gato, hace berrinche, grita, dice groserías, no tiene vergüenza de que los vecinos lo escuchen, no tiene pena de que sus hijos se asusten, no tiene pena de que va a destrozar sus artefactos, porque está lleno de ira, y la ira está dominando todo su ser, todo su cuerpo. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo significa que Dios toma el control de tu vida, toma el control de todas las áreas de tu vida. Ya no es tu vieja naturaleza que quiere hacer lo que quiere, o lo que desea, sino que la palabra de Dios te está guiando. Tú te sometes a la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, eso haces. No lo que dice la cultura, no lo que dice la costumbre, no lo que dicen los amigos, sino lo que dice la palabra de Dios. A eso te sometes, a eso obedeces y amas la palabra de Dios. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo se manifiesta una vida llena del Espíritu Santo? Aquí en el versículo 21. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que se somete a los demás. Amén. Por eso, para vivir sometiéndonos a otros, usted como esposa, para vivir sometiéndose a su esposo, no va a ser fácil si no es usted controlado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nadie puede someterse. Bien, entonces hemos hablado acerca de qué se necesita para someternos. Y para someternos los unos a los otros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos controla el Espíritu Santo? Hermanos, a través de su palabra, haciéndonos andar en lo que la palabra del Señor dice. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que significa la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Bien, la palabra del Señor en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es la palabra someteos? ¿Qué significa? La palabra someteos, hermanos, significa ponernos debajo del otro. Eso es lo que la palabra sujeción o sumisión significa. Es un término militar. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, habrán ido al ejército cuando eran jóvenes. Pero los que fueron al ejército saben que ahí tienen un teniente, tienen un coronel, tienen el último será pues el cabo, ¿no? Pero el hecho es que ahí hay superiores. ¿Y qué debe hacer el soldado? Debe de ponerse en la fila y sujetarse al que está próximo a él, ¿no? Al jefe tiene que someterse, ¿no? Bueno, yo no entiendo mucho de la vida militar, pero me imagino que es así. A mí me han contado también eso. No fui yo a dar servicio militar, ¿no? No he tenido esa oportunidad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Quería servir al Señor de otra manera. Bien, entonces someternos es ponernos bajo otra persona, encuadrarnos debajo de alguien. Eso es lo que significa la palabra sometimiento. Ahora, una vez más digo, esta palabra sometimiento no suena muy agradable. Esa es un pasaje de la Biblia que a veces quisiéramos obviar, pero saben, hermanos, la palabra del Señor nos va a enseñar mucho de esto. Algunos textos que les voy a leer para entender dónde debemos someternos. En primer lugar, Dios quiere que nos sometamos en la iglesia. Si somos el cuerpo de Dios, tenemos que someternos los unos a los otros. Ahora voy a explicar también esto, hermanos. Someternos unos a los otros significa no pensar en nosotros mismos de manera egoísta, sino pensar en los demás, estar al servicio de los demás.
Una persona, un cristiano que se somete a los demás, es aquel cristiano que siempre va a decir: hermano, hermana, aquí estoy yo para servirte. Dime en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, hermano, hermana. En lo que yo pueda hacer, estoy dispuesto a servirte. Esa es una persona, es un cristiano que se somete a los demás. Porque su palabra favorita es: ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Solo ordéname. Y ahí me recuerdo el hermano Andrés que llegó ese día para limpiar las piedras. Y lo primero que me dijo es: aquí estoy, pastor, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa es una vida de sometimiento los unos a los otros. Primera de Corintios 16. Vamos a leer en Primera de Corintios. No se preocupen, hermanos, voy a dar lectura yo, no pierdan este pasaje. Yo voy a leer Primera de Corintios 16. Si estás anotando, hermano, puedes anotar en tu cuaderno también, porque recuerden que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Primera de Corintios 16 dice. Sí, Primera de Corintios 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El apóstol Pablo en su saludo está diciéndole a la iglesia: ustedes como iglesia deben de someterse a los demás. Ahora aquí en Hebreos 13:17, voy a leer Hebreos 13:17. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del sometimiento en la iglesia? Hebreos 13:17 dice el Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren, hermanos, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Y no es que estoy haciendo mi negocio, no, dice el Señor, dice: obedeced a vuestros pastores, y luego dice: y sujetaos a ellos. Yo tengo que dar gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia que se sujeta, amados hermanos. Doy testimonio de eso. Una de las palabras muy comunes de los miembros en esta iglesia es: pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se acerca fin de año, ¿qué actividad vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Y es la primera vez que soy pastor de una iglesia y digo: wow, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Has escuchado ya? Bien, entonces la palabra del Señor nos enseña que los unos a los otros en la iglesia debemos de someternos. Y dice: en el temor de Dios. Si hay temor a Dios, vamos a someternos. ¿Qué quiere decir temor a Dios? Quiere decir, si tú respetas a Dios, si tú reverencias a Dios, si tú consideras a Dios como tu Dios, entonces no va a haber problema para sujetarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Ahora, aquí en Primera de Pedro 2:15, vamos a leer Primera de Pedro 2:15. ¿En qué otro ámbito tenemos que someternos? Primera de Pedro 2:15. Y versículo 13 también. Puedes anotar, hermano, hermana. Es importante que anotes esto. Primera de Pedro 2:13 voy a leer. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mira, el Señor dice claramente: ¿por qué debes de sujetarte a las autoridades? ¿Por qué debes de pagar a la SUNAT, pagar de recibo de agua y luz, los predios? ¿Por qué debes de ir a sufragar cuando hay elecciones? ¿Por qué debes de sujetarte al presidente Ollanta Humala? ¿Porque son buena gente? ¿Porque son los mejores gobernantes que tenemos? ¿Dice el Señor eso? ¿Por causa de qué debemos sujetarnos? Dice: por causa del Señor, porque el Señor los ha puesto. Amén. Debemos sujetarnos por causa del Señor a ellos. Versículo 15, Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos?
sujetarnos a nuestras autoridades. Esa es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora en Santiago, Primera de Pedro 5:5, en el mismo pasaje, voy a leer también. Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí habla a los jóvenes que nos reunimos los días sábados. Dice: jóvenes, estad sujetos ¿a quiénes? A los líderes de la iglesia, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Nos gusta, jóvenes, escuchar eso? ¿Vamos a someternos a nuestros líderes, amados jóvenes, señoritas? Me parece que no les ha gustado, hermanos. ¿Vamos a someternos a nuestros líderes aquí en la iglesia? ¿Vamos a sujetarnos a las autoridades de la iglesia, amados jóvenes, señoritas? Amén. Así debe ser, eso dice el Señor en su palabra. Santiago 4:7, otro pasaje. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo, debemos de sujetarnos los unos a los otros. Y sujetarnos los unos a los otros significa ponernos al servicio de nuestros hermanos. No que me sirvan a mí, no, sino yo servir, yo atender a los demás. En la iglesia, en la sociedad, en donde tú estés, para vivir como cristianos debemos mostrar que nos sujetamos a las autoridades. ¿Amén? Bien, hermanos, por eso les decía que este tema es un tema un poco espinoso para muchos, ¿no? Ahora, ¿quién es nuestro máximo ejemplo de sometimiento? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en Juan, en el capítulo 13, en la última cena, nuestro Señor Jesús se puso una toalla en su cintura, agarró una tina, y ¿qué hizo el Señor Jesús? Miren, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Con razón el Señor Jesús en Lucas 22:27 dijo que Él había venido a servir. Vamos a leer Lucas 22:27. Ahora sí, Paulo me va a ayudar con el retroproyector. No, creo que se llama proyector multimedia. Sí, retroproyector es otra cosa, sí. Bien, Lucas 22:27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Yo soy entre vosotros como el que sirve. Hermanos, Cristo Jesús vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Paulo, por favor, ponlo también. Marcos 10, 45. San Marcos capítulo 10, verso 45. Dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. Entonces tenemos un gran ejemplo en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú quieres ser como Cristo Jesús? ¿Es tu deseo cada día parecerte más al Señor Jesucristo? Amén. ¿Queremos ser más como el Señor Jesucristo? Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos, espero que ese sea el deseo profundo de tu corazón. Y si queremos ser más como Cristo Jesús, también tenemos que imitarle en su sometimiento. Las personas que no conocen a Dios van a renegar de esta palabra sometimiento y no van a querer. Pero el que conoce a Dios sabe que el Señor nos está ordenando. Él ha puesto autoridades y debemos someternos. Bien, ahora vamos a, en tercer lugar, hablar qué cosa no es sometimiento para terminar el mensaje de esta noche. ¿Qué cosa no es sometimiento? En primer lugar, sometimiento no es permitir que la otra persona
ya tome el control de manera abusiva de tu vida. Eso no es sometimiento. A veces uno puede decir, ¿no? Cuando todo el mundo viene y me dice, quiero hacer esto, hazme este favor, hazme este otro favor, échame una manito aquí, aquí también ayúdame, por favor, la palabra mágica, por favor. Y aquel que se somete, voy a someterme en todo, dice la palabra del Señor, así que sí, yo te ayudo, yo te echo la mano. Yo, sí, voy a hacer. Y al final terminamos repleto de favores y servicios que tenemos que hacer a todo el mundo, que al final ya nos olvidamos de nosotros. Al final ya nos olvidamos de la familia, al final ya nos olvidamos de lo que tenemos que hacer para Dios y de los dones que tenemos que poner para el servicio en la iglesia. Porque parece ser que hay algunos que aprovechan de esto del sometimiento. Algunos se creen jefes y dicen, el pastor Abel está predicando de sometimiento, así que desde mañana pues voy a pedir favor a todo el mundo para que todos me sirvan y voy a ver quiénes son los que tienen un carácter un poco débil para usarlos como títeres, para mandonearles de aquí para allá, Y eso no es el sometimiento. Eso no significa sometimiento. Por eso es que muchos no quieren someterse, porque dicen, yo no quiero someterme porque él es tirano, él manda más, todo quiere que le diga así. Y eso no es sometimiento. Sometimiento no es permitir que otros tomen el control de tu vida. Al contrario, recuerden que sometimiento es de corazón natural, tú mismo, por iniciativa propia. ¿En qué puedo ayudarte? No que venga el otro y te dice, oye, tú ven, ayúdame, carga esto y llévatelo para allá. Y luego vienes y luego te llevas el parlante también, y rápido. No, y tú dices, sí, Señor. Sí, como usted diga, Señor. Sí. Me está doliendo la espalda tanto. Sí, Señor, yo lo voy a hacer, porque me estoy sometiendo. Eso no es sometimiento, hermanos. Hay que entender eso en primer lugar. Bien. En segundo lugar, ¿qué otra cosa no es sometimiento? Sometimiento tampoco significa ser intimidado. A veces nosotros obedecemos porque vemos que hay sanciones. Si no haces esto, aquí están las sanciones. Como no quiero que me sancionen, mejor que voy a hacer, voy a obedecer, pues. Eso tampoco es sometimiento, porque una vez más, recuerden que sometimiento es que brota de tu propio corazón, con ánimo pronto y presto. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? ¿En dónde me debo de ocupar? No que, por eso, hermanos, los que ya soy 3 meses aquí como pastor, algunos tal vez dirán, el pastor no nos ordena mucho, ¿en qué momento veremos el lado recto del pastor, no? Y yo digo, creo que a veces es necesario ser un poco recto, ¿no? Pero saben, hermanos, mi manera de pensar y trabajar es, no quiero obligar. Yo quiero ver si realmente aman al Señor Jesús, y como aman al Señor Jesús, de su propio corazón, de ese corazón lleno del Espíritu, brotará el deseo de trabajar para el Señor, en el área donde quieren trabajar para el Señor. Por eso es que, hermanos, el sometimiento es muy importante recordar. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Bien, hermanos, vamos a detenernos ahí por esta noche. Y el próximo domingo vamos a empezar a hablar de los siguientes versículos. Para terminar voy a decir lo siguiente. Estamos en Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando el apóstol Pablo está enseñando esto a la iglesia, para que la iglesia se someta todos en la iglesia, algunos podrían empezar a pensar así. Como Pablo ha dicho hay que someternos los unos a los otros, entonces eso significa que ya no hay autoridades en la iglesia. Porque dice, someteos unos a los otros. Eso significa que el pastor tiene que someterse, vamos a decir, a Isaac. Porque dice unos a otros, pues, ¿no? Entonces las responsabilidades ya no existen. Los roles y los papeles que cada uno debe cumplir, entonces ya no existen. Entonces yo puedo decir fácilmente a una hermana Teresa, usted es casada con el hermano Tomás, sí, pero la Biblia dice sométanse unos a los otros, así que hermana, usted también se somete a mí.
pero a mi esposo, no, sométese a mí, obedézcame a mí también, porque dice la palabra, someteos unos a otros. Eso podría haber estado pasando tal vez en la mente de algunos que entienden mal la palabra de Dios. Por eso Pablo explica y dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hermanitas en la iglesia, no se confundan. No significa que como todos tenemos que someternos unos a los otros, no significa que ya no te vas a someter a tu esposo y ahora tu esposo se va a someter a ti y que van a cambiar los roles. Eso no significa. Por eso el Señor está diciendo, casadas, sométanse a sus esposos. Pero eso tampoco, algunos hermanitas pueden estar pensando, hermanos sobre todo pueden estar pensando, ahora voy a pedirle a la hermana del anciano, vamos a decir Tomás, a su esposa Tomasa, voy a pedirle que ahora mañana que cocine en mi casa. A mi esposa que no, hermana, usted venga a cocinar a mi casa, por favor, porque usted tiene una muy buena sazón. Porque dice Dios, sométanse unos a los otros. Y la hermana Tomasa va a decir, ¿y qué va a decir mi esposo? No, que él también obedezca a la palabra de Dios. Así que usted viene y cocina para mí mañana. No, por eso Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. O sea, la esposa, hermana, usted no se va a someter a otro hermano, ¿no? Está diciendo, aquí, en tu relación como pareja, tienes tu esposo, obedece a tu esposo, sujétate a tu esposo. Él es el líder espiritual que Cristo ha puesto en la familia. Hay un orden que Dios ha establecido, hermanos, y si ese orden se desordena, como resultado, hermanos, hay familias disfuncionales, como resultado hay pleitos, hay falta de comunicación, hay falta de comprensión, como resultado muchos niños crecen viendo el mal ejemplo de lo que es la vida entre papá y mamá en la casa. ¿Por qué creen que hay tantos divorcios en la sociedad? ¿Por qué creen que el matrimonio está pasando de moda? Porque ya muchos jóvenes no se quieren casar, quieren vivir solo en convivencia, porque dicen, ¿para qué casarnos? ¿Para qué mucho gasto en el divorcio? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día piensan que el matrimonio no debe ser una obligación, debe ser opcional? ¿Por qué? Precisamente, hermanos, porque los roles se han cambiado. Ahora las esposas quieren decir, no, el que manda soy aquí yo. Yo soy el que da la última palabra. ¿Y los esposos qué hacen? Bueno, si mi esposa dice, así será, ¿qué voy a hacer? Ella que haga, no. Hermanos, voy a decir a los esposos esto. Dios te ha dado la responsabilidad de liderar tu casa. Dios te ha dado la responsabilidad de ser el pastor en tu casa. Y si tú no cumples tu función, un día usted estará delante de Dios y Dios te va a pedir cuenta de cómo tú has dirigido a tu familia, de cómo tú has liderado tu casa. Esposas, algunos dirán, pero mi esposo no tiene carácter, ese hombre, callado es mi esposo. Yo tengo que, si yo no hago, no, la familia no avanza. Hermana, no hay ningún texto en la palabra de Dios que diga, si tu esposo es un poquito humilde y callado, tú ya toma el liderazgo en tu casa. No dice eso en ninguna parte de la palabra de Dios. Al contrario, dice, obedece a tu esposo. Dice, respeta a tu esposo. Ayúdale a tu esposo a que sea el líder en la casa. Anímale a que él tome la batuta y el liderazgo de tu familia. No te pongas tú delante de él asumiendo una responsabilidad que Cristo jamás te ha dado. ¿Se acuerdan el mensaje que estábamos predicando de Génesis? ¿Por qué entró el primer pecado en el mundo? ¿Se acuerdan de Eva, hermanos, hermanas? Eva asumió una responsabilidad que no le correspondía y Eva empezó a hablar con la serpiente. Lo correcto hubiera sido esto. Eva, al escuchar a la serpiente, debió haberle dicho, un momento, señora serpiente, no sé qué serás tú, qué raro, un animal hablando, pero voy a hablar con mi esposo. No voy a hacer las cosas aquí sin hablar con mi esposo. Así que espérame, Adán, ven para acá. ¿Cómo es? Tú decides, ¿no? Tú eres el líder, tú eres la cabeza. Pero no, Eva dijo, ¿dónde está Adán? Bueno, pero ya yo tomo la decisión.
Y como resultado, hermanos, vivimos en la ruina. El mundo entero ha sido arrojado a la ruina, hermanos. Bien, hermanos, de todos estos temas vamos a estar hablando y el objetivo es que cada familia, una vez más, se comprometa con el Señor Jesucristo a vivir como Cristo dice en su palabra, hermanos. Que los hijos nos comprometamos a obedecer a nuestros padres como el Señor lo ordena. Amén. Bien, hermanos, pónganse en pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Que el Señor les bendiga. Bien, una vez más, amados hermanos, hermanas, recuerda, hermana, el Señor tiene un trabajo maravilloso para usted como esposa, como mujer. Y yo digo, amado hermano, usted que es esposo, usted tiene una responsabilidad grande delante de Dios. Dios le ha dado una esposa, Dios le ha dado una familia, y un día el Señor va a pedir cuentas de cómo está administrando su hogar, de cómo está dirigiendo su familia. Y si usted no está dirigiendo y si usted no es líder en su casa, si usted no está asumiendo el rol que Dios le ha dado, ay de usted, hermano. Pero hay gracia en el Señor Jesús y el Señor nos ayuda. Si hasta este momento estábamos viviendo así un poco desordenados, por ignorancia, por no conocer la palabra del Señor, pues gracias a Dios tenemos su palabra para instruirnos. Y tenemos su Espíritu que nos va a ayudarnos, que nos va a guiar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Gracias por hablarnos, Señor, acerca de este tema de la sumisión. Somos conscientes de que esta palabra, Señor, este tema de la sumisión, es un tema que muchos no quisiéramos, Señor, escuchar. En el mundo entero, Señor, este tema ha pasado de moda, pero tu palabra lo ordena, Señor. Y nos has dado un gran ejemplo en la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios Todopoderoso, Señor, vino a servir a este mundo y a entregar su vida por nuestra salvación. Padre, te damos gracias porque Cristo Jesús vez tras vez nos enseña cómo debemos sujetarnos a las autoridades. Gracias porque tu amado Hijo Cristo Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que todo lo que hacía el Señor lo consultaba contigo, amado Padre Celestial, y tú le guiabas con tu Santo Espíritu. Padre, rogamos que así tú mismo, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú tomes el control de nuestra vida, Señor, y que vivamos, Señor, siguiendo la dirección de tu santa palabra. Pastorea a tu iglesia, alimenta a tu pueblo, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote las gracias, la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, hermanas. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a celebrar la Cena del Señor. Y voy a suplicar en esta noche, para mí es todo un gozo tener una vez más aquí a nuestro hermano José. Nuestro hermano José, la última vez que hablé con él, me dijo que, hermano, ya voy a venir, ya voy a venir. Y aquí está nuestro hermano José. ¿Cuántos han orado por el hermano José, hermanos? Amén. Ahí está la iglesia orando por uno de sus líderes. Entonces voy a suplicar a mi hermano José y a mi hermano Daniel para que los dos me acompañen en la administración de la mesa del Señor. Hermano José y hermano Daniel, por favor, ambos hermanos líderes me van a acompañar en la administración de la mesa del Señor. Bien, hermanos, asistimos a un momento muy importante y muy especial, hermanos, porque estas son las cosas sagradas de nuestro Señor. Son los oficios santísimos de nuestro Dios. En una ocasión, amados hermanos, hace más o menos 500 años atrás, en una iglesia en Europa,
un grupo de creyentes rebeldes que habían sido disciplinados por su rebeldía y por su falta de sujeción a la palabra de Dios. De manera rebelde quisieron venir a tomar la Santa Cena del Señor. Y vinieron con espadas en mano para decir, a ver si ese pastor nos impide tomar la Santa Cena, tenemos nuestras espadas, vamos a pelear, porque él no es nadie para impedirnos tomar la Santa Cena. Y saben, hermanos, lo que hizo el pastor de esa iglesia, viendo que esos hermanos rebeldes no eran un grupito pequeño nada más, que tenían sus espadas ahí. El pastor bajó del púlpito, se puso delante de la Santa Cena y les dijo lo siguiente: amados hermanos, hijos del Señor, si quieren ustedes tomar mi vida, esta noche pueden tomar mi vida. Aquí está mi cabeza, aquí están mis manos, pero no voy a permitir que las cosas santas y sagradas del Señor sean corrompidas. Pueden matarme si quieren, pero sobre mi cadáver pasarán antes de hacer que yo estropee las cosas santas del Señor. Fue valiente este pastor, puso su mano y se agachó. Mátenme si quieren, pero no les daré la Santa Cena del Señor. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Estos hombres, uno a uno dejando sus espadas, se fueron y se arrepintieron de todo corazón. Volvieron humillados, pidiendo perdón. ¿Quieren saber el nombre de este pastor valiente, amados hermanos? Juan Calvino, uno de los reformadores allá en Europa. Pero bien, hermanos, con estas palabras de introducción quiero decirles que esto es algo sagrado, hermanos. Esto no es algo que debemos tomar a la ligera, porque el pan y el vino representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo santo que fue crucificado allí en la cruz del Calvario. El vino representa su sangre, esa sangre preciosa que ha sido derramada por cada uno de nosotros, para que nos limpie nuestros corazones de todas nuestras iniquidades. Así que no es algo que uno pueda tomar simplemente por, bueno, ya pues es una costumbre tomar la Santa Cena. No, hermanos, esto es algo santísimo, esto es algo sagrado. Amén. Por eso en esta noche vamos a orar al Señor para separar. Aquí tenemos el vino. Gracias, hermano José. Y aquí tenemos el pan. Como ustedes verán, amados hermanos, el vino es simplemente vino. No es como la doctrina católica romana ha enseñado por siglos, que esto se convierte en la sangre de Cristo por la transubstanciación. Eso no es correcto. El vino sigue siendo vino y sirve para alimentar nuestro cuerpo, calmar nuestra sed. El pan, como ustedes lo ven, sigue siendo pan, no se convierte en el cuerpo de Cristo, como enseña la doctrina católica romana. Pero estos elementos que son comunes y corrientes, que todos los días los usamos, Dios, por su santísima sabiduría, ha decidido separarlo para un uso sagrado, que es celebrar su Santa Cena. Por eso, hermanos, hermanas, en esta noche les ruego ponerse en pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a poner en sus manos el pan y el vino, pidiéndole que el mismo Señor los separe para que podamos compartir la Santa Cena. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Señor, gracias te damos, porque siendo nosotros inmerecedores de ti, siendo nosotros indignos, Señor, tú, Señor, eres rico en misericordia. Tú eres rico en gracia, Señor. ¿Cómo sabemos que tú eres misericordioso? Lo sabemos porque nuestros ojos pueden ver este pan, nuestros ojos pueden ver este vino, Señor, que es el evangelio que se predica a nuestros ojos. Gracias, Señor, por permitirnos llegar con vida a este momento especial. Una vez más reconocemos ser indignos, Señor, y nos humillamos ante tu trono de gracia. Pedimos perdón de todos nuestros pecados, Señor. Pues, Padre, delante de ti nuestra vida está abierta como un libro y tú conoces, Señor, las intenciones de nuestros corazones. Tú sabes cómo son nuestros pensamientos. Perdónanos, Señor, porque he aquí, Señor, somos culpables delante de ti. Lávanos, Señor, con tu sangre. Nos arrepentimos, Padre, delante de ti. Nos humillamos, Señor. Clamamos por misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Permítenos participar de tu Santa Cena. Ahora, amado Padre, te damos gracias por el pan y te damos gracias por el vino. Y, Señor, lo ponemos en tus manos, glorioso Rey. Lo separamos, Señor, separamos
elementos comunes y corrientes para un oficio santo, Señor, como es tu Santa Cena. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, tomen asiento, por favor. Algunas instrucciones antes de pasar a tomar la Santa Cena de nuestro Señor. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena del Señor? Están invitados, amados hermanos, todos a participar de la Santa Cena del Señor. Todos aquellos miembros bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos aquellos que han sido bautizados, ya sea aquí en Cristo Vive, o tal vez tú has sido bautizado en la iglesia evangélica peruana, tal vez tú has sido bautizado en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tal vez tú has sido bautizado en la iglesia pentecostal, tal vez tú has sido antes bautizado en la iglesia Asambleas de Dios, o tal vez has sido bautizado antes en la iglesia reformada, como es mi caso. Sea en la iglesia donde tú hayas sido bautizado, hermanos, el bautismo es uno solo. Amén. Y como tú eres bautizado, hermanos, ven, porque esta es la mesa del Señor. Esta no es la mesa de Cristo Vive. Esta es la mesa de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero si tú has sido bautizado en estos grupos como la Iglesia Católica Romana, y de niño te has bautizado de bebito, ¿no? Si tú has sido bautizado en el grupo de los Testigos de Jehová, grupo de los Mormones, grupo de los Adventistas del Séptimo Día, grupo de Ezequiel Ataucusi, yo te pido, hermano, abstente, no tomes de la mesa y del pan y el vino del Señor. ¿Por qué? Porque estos grupos no son iglesias, no creen que Cristo sea Dios, por eso no puedes tú y necesitas ser bautizado. ¿Quiénes no pueden tampoco participar, hermanos, de este oficio de la Santa Cena? Aquellos cristianos que han sido disciplinados por alguna razón, aquellos que tienen una sanción impuesta por la iglesia. Hasta el tiempo que dure la sanción no puedes tampoco tomar de la Santa Cena del Señor. Y los niños tampoco pueden participar, porque los niños todavía no han sido bautizados. Bien, parece que hay una niñita que ha sido bautizada, ¿no? Amén. Y mi corazón se regocija cuando escucho a una niña que conoce al Señor. Bien, pero los niños todavía no pueden tomar la Santa Cena del Señor. Bien, hermanos, los demás pueden venir y pueden participar de la Cena del Señor. Pero si tú dices, no, yo he fallado al Señor con esta boca, con este pensamiento, ¿cómo voy a tomar? Pero si tú en tu corazón te arrepientes, y te dueles en tu corazón por haber fallado al Señor, y te arrepientes, hermanos, aquí está la misericordia del Señor para ti, con arrepentimiento sincero de corazón, diciendo, ya no más, Señor, ya no quiero pecar más contra ti, Señor. Puedes venir a alimentarte, hermanos. Aquí somos forasteros, hermanos, no estamos todavía en el cielo, pero mientras vivamos aquí, nuestra alma necesita alimento espiritual, fuerza del Señor. Amén. Y a través de la Santa Cena del Señor, nuestras almas son alimentadas de la palabra del Señor. Ahora voy a suplicar a nuestro hermano Daniel que ore al Señor dando gracias por el pan. Hermanos, les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, vamos a decirle, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias, Padre, porque no siendo merecedores, Señor, tú diste a Cristo Jesús y fue humillado y golpeado, Señor, por nosotros, Padre. Gracias por este pan que representa, Señor, tu cuerpo maltratado y golpeado, Señor. Y sabemos que todo eso fue por un propósito maravilloso, que es rescatarnos de la muerte espiritual que estábamos, Señor. Estando muertos, Señor, tú nos rescataste a través de tu sacrificio en esa cruz. Gracias, amado Dios. Sabemos que nunca podremos pagar ese sacrificio y es por tu gracia que vivimos y nos gozamos en ti, Señor. Y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas
llenándonos de tu Espíritu Santo para servirte y vivir como tú mandas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este pan, Señor. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Ahora vamos a orar también dando gracias al Señor por el vino que Él mismo nos provee. Voy a suplicar a nuestro hermano José dar gracias por el vino. También oramos, Señor, porque al tomar, bendito Dios, este elemento llamado vino, que representa, bendito Dios, esa sangre que tú derramaste en la cruz, en el camino al Calvario, Padre Celestial, para sellar nuestra salvación, para darnos la libertad del pecado, Padre Celestial. Señor, que este elemento, al ser usado, Señor, refresque nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de todo este acontecimiento, bendito Dios, que marcó la historia, Señor, de la humanidad, que marcó nuestras vidas, al recogernos y al reunirnos, Señor, en cada grupo, Padre Celestial, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, que este hecho, Señor, de sufrir en la cruz el derramamiento de tu sangre, Señor, selló nuestra salvación. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu ternura, Padre Celestial, que mostraste a través de la cruz, Padre Celestial. Gracias, Dios, por tanto amor y tanta misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Ahora voy a suplicar a nuestros hermanos, nuestro hermano Daniel y nuestro hermano José, por favor, pasar a distribuir el pan y el vino a la iglesia. Y usted, hermano, ahí en su sitio, espere los elementos para todos participar. No se adelante, hermanos. Ahí puede recibir su pan y puede recibir también el vino del Señor. Pero tomen asiento, por favor, ocupen sus lugares.